Bueno, hoy seguimos con esta serie de especiales sobre la técnica y los procedimientos de los grandes maestros de la historia de la pintura que pueden ustedes encontrar aquí en su canal Sistemas Estéticos. Y hoy vamos a hablar de las formas de trabajo de uno de los grandes en la modernidad artística. Es Francis Bacon, pintor de culto, por eso estamos con este tono underground, subterráneo, alternativo. Nacido en Dublín este pintor en 1909 y vamos a pintar en esta ocasión 3 obras de Bacon al óleo sobre hojas de papel. Por cierto, aquí tenemos el libro con algunos análisis sobre las pinturas del artista, una obra marcada, como todos sabemos, por la creación de imágenes viscerales, violentas y conmovedoras, figuras enmarcadas en un entorno claustrofóbico y en un gusto por resaltar, en algunos casos, la carnalidad de las representaciones. Entonces vamos allá a ver cómo nos va en esta ocasión pintando unas obras de Francis Bacon. Bueno, comencemos entonces. Esta vez vamos a hacer varios Bacons a partir de algunos retratos del artista, pero en este caso lo que vamos a intentar hacer no es buscar realizar una reproducción fiel de las imágenes de los cuadros, es decir, no vamos a tener como objetivo reproducir tal cual las pinturas de referencia, sino más bien la idea es captar la impresión de este tipo de retratos que vemos aquí, ya que si intentáramos hacer una reproducción tal cual de una pintura de Bacon, el problema es que en los resultados que él obtenía está presente el azar y el accidente como partes constitutivas de la ejecución de las pinturas. Entonces resulta que reproducir algunas partes de obras que fueron ejecutadas por medio de una forma de trabajo que favorece en los resultados visuales el azar y el accidente, pues es muy complicado realmente, porque estaría uno intentando reproducir controladamente algo que en realidad se ha logrado en ciertas partes de las obras en un juego que abre espacio a una ausencia de control, y que es a la vez lo que aporta un determinado acento e intensidad singular a la producción del artista. Entonces es muy difícil de reproducir, y el mismo Bacon lo dice en sus entrevistas cuando afirma que sus obras se van elaborando de accidente en accidente. Y precisamente es interesante que nos detengamos hoy en esta noción del accidente en la creación artística a partir de la obra de Bacon, porque se trata de un fenómeno súper clave para entender ciertos aspectos y procesos de la producción pictórica moderna y contemporánea. Es decir, al hablar del accidente, estamos resaltando aquello que no es controlado en la realización pictórica en este caso, y de lo que se trata es de integrar en la ejecución de la pintura lo que se va presentando como algo inesperado. Es como cuando uno escucha una banda de jazz, por ejemplo, haciendo una improvisación y se percibe un juego constante con lo no previsto, con lo aleatorio y con el azar, en la medida en que estas condiciones de la producción se van evidenciando e integrando en la ejecución de una pieza. Pues de la misma manera, en ciertos tipos de pintura que en la modernidad se inscriben en el proceso de deconstrucción de las formas, es decir, en obras que se encuentran en el camino que va de la figuración a la abstracción, se juega en muchos casos en la elaboración con aquello que podría ser considerado accidental. Es decir, de lo que se trata, y lo vemos precisamente en Bacon, es de elegir durante la ejecución los accidentes que deben ser preservados en el desarrollo y en el resultado del proceso de la pintura. Entonces vamos a intentar hacer esta elaboración a partir de esta idea, y aquí podemos considerar pues precisamente la dimensión de diálogo con la materia que se da en un proceso pictórico, un diálogo con la materia que corresponde a una visión del arte experimental que proviene del romanticismo, en contraposición a una visión clasicista de la representación, en donde en esta última, en el clasicismo, habría más una tendencia a la eliminación del accidente. Al contrario, a partir del romanticismo, lo accidental puede ser constitutivo del resultado de la obra, en su sentido de producción
producción experimental. Es decir, en ciertos tipos de pintura el accidente adquiere una función esencial en la ejecución que corresponde a la intervención expresa del azar, y por esto es que Bacon solía, por ejemplo, en ciertos momentos de la producción de la pintura, lanzar sobre la superficie del cuadro en proceso un pedazo de tela, o también pasar por encima de las figuras azarosamente un trapo para ver qué pasaba. Es decir, al pasarle el trapo permitía la intervención del azar para llegar a posibles encuentros originales y giros imprevistos en la búsqueda de resultados visuales significativos. E igualmente con el pincel también se puede privilegiar esa imprevisibilidad a partir de la manera como se utiliza, porque de todas formas en la pintura siempre se está de frente a la incertidumbre de lo que no resulta del todo controlado y controlable. Entonces, de lo que se trata en este tipo de experiencias es de estar abiertos al encuentro y al reconocimiento de lo que se produce durante el proceso, en la medida en que se están buscando soluciones que surgen del juego con el azar y con el accidente, y que se pueden preservar y se pueden integrar a la obra. Y este lugar singular que se le da al azar en la producción artística moderna y contemporánea aparece también en una multiplicidad de prácticas, no solo en la pintura, sino también, por ejemplo, en la música, en la literatura, en la danza, en el teatro. Podría uno rastrear toda una genealogía del azar presente en la creación moderna y contemporánea, lo que nos lleva al dadaísmo, por ejemplo, e igualmente a la exploración surrealista a través de ese encuentro fortuito, por ejemplo, con diferentes signos visuales en una misma composición, en una misma obra, que hace manifiesta la acción del azar, como es el caso de exploraciones como las del cadáver exquisito, es decir, a partir de una técnica literaria que se da a manera de juego de mesa, en la cual los participantes por turnos van escribiendo frases sobre una hoja de papel y la van doblando para cubrir parte de la escritura, y en cada turno el participante siguiente va escribiendo otra parte del texto sin haber visto la totalidad de lo anteriormente escrito por los anteriores participantes. Entonces se va construyendo el cadáver exquisito, lo que también se puede hacer en dibujo, por ejemplo, entre varias personas, lo que produce pues dibujos compuestos, en cada caso sin ver lo que ha trabajado otra persona. Igualmente el azar y un trabajo que da cabida a lo aleatorio aparece, como decíamos, muy presente en obras que tienden a la abstracción o que son justamente abstractas, es decir, en obras experimentales donde hay precisamente una disposición hacia lo aleatorio, y lo vemos por ejemplo en la obra de Jackson Pollock, en donde la forma de trabajo no se produce como puro azar o como lo aleatorio por lo aleatorio, sino que en la producción artística se trata de una selección de registros a partir del azar por un lado, y por otro lado también intervendría en la abstracción de tipo gestual un azar controlado, que lo ve uno también en Bacon, es decir, un control del accidente que tiene nexos también con la tradición de la pintura barroca de Rembrandt o de Rubens, por ejemplo, donde hay un control perfecto de la materia, conservando en muchos casos el accidente controlado del gesto, lo que produce precisamente ese extrañamiento en la creación del genio artístico, que con pocas pinceladas resuelve magistralmente un rostro o una figura, dejando ver esa aparente facilidad de elaboración que posee el artista genial. Pero bueno, en resumen, sobre todo el accidente y el azar en Bacon, pues estos vectores de transformación de la obra en proceso son los que permiten elaborar las pinturas a partir de unas ideas iniciales que tiene el artista, que terminan transformándose precisamente durante el proceso por la intervención del azar y del accidente. También hay que decir que a partir de una idea general para hacer un cuadro, Bacon no hacía bocetos previos para no estar supeditado completamente a una imagen preconcebida y dar espacio de esa forma a el diálogo con la materia y con el azar que se va produciendo en la ejecución de la pintura. Y sobre esto creo que vale la pena traer a colación unos apartados de una entrevista que le hace Marguerite Duras a Bacon sobre su trabajo, en la que dice, abro comillas para citar a Bacon: no dibujo, empiezo haciendo todo tipo de manchas, espero lo que llamo el accidente, la mancha desde la cual saldrá el cuadro. La mancha es el accidente, pero si uno se para en el accidente, si uno cree que comprende el accidente, hará una vez más ilustración.
pues la mancha se parece siempre a algo. No se puede comprender el accidente. Si se pudiera comprender, se comprendería también el modo en que se va a actuar. Ahora bien, este modo en el que se va a actuar es lo imprevisto. No se lo puede comprender jamás. Entonces ahí uno podría entrar en toda una reflexión sobre la incertidumbre como un componente fundamental en la creación artística, ¿no?, que aparece presente en la obra de Bacon. Y la entrevistadora, Marguerite Duras, continúa preguntándole sobre la noción de progreso en la pintura. Entonces le preguntas a Bacon si esta noción de progreso en la pintura le parece una falsa noción, a lo cual el artista responde que efectivamente el progreso en pintura, en el arte, es una falsa noción. Dice: tome la pintura paleolítica del norte de España. Ahí se encuentran en las figuras movimientos que nunca han sido mejor captados. El futurismo está completamente allí. Es la escenografía perfecta del movimiento. Le pregunta a la entrevistadora sobre la noción de progreso personal, si también esa noción de progreso personal sería falsa. Entonces Bacon responde: es menos falsa. Se trabaja sobre uno mismo para obligarse a desarrollar las cosas de forma cada vez más aguda. ¿Qué es el peligro? La sistematización y la creencia en la importancia del tema. El tema no tiene ninguna importancia. El talento puede regresar, marcharse. Las excepciones de la historia son Miguel Ángel, Tiziano, Velázquez, Goya, Rembrandt. Nunca regresión, se progresa. ¿Cómo? Work. Work makes work. Bueno, pero volviendo al análisis de la forma de trabajo de Bacon, también considerar que el artista comienza a hacer retratos que le permiten explorar toda una serie de contenidos psíquicos de la existencia del hombre moderno, que van de la fragilidad al horror, pasando por el sadismo, la claustrofobia, el grito, la carnalidad. El artista trabaja en obras de varias figuras, pero especialmente a partir de los años 60 le interesa en un gran número de cuadros la figura única en la pintura, ya que con varias figuras Bacon decía que muchas veces se terminaba construyendo una escena, lo que lleva a una narración que decía que podía comenzar a primar sobre la materialidad de la pintura. Y eso tiene que ver con el hecho de que en el arte moderno hay en general un interés principal en la materialidad del trabajo pictórico y una tendencia a privilegiar esa materialidad por encima del tema representado, que también lo veíamos en el video sobre Baselitz y en ese interés que tiene Baselitz, por ejemplo, de voltear las obras para darle prioridad no al tema, que en general son figuras también, sino a la obra como una configuración material. Por otra parte, Bacon usaba fotografías, usualmente como referentes visuales para sus retratos y figuras. Prefería la fotografía, es decir, no trabajaba del natural, porque al trabajar de fotografías decía que tenía más posibilidades de buscar desviaciones y reconfiguraciones de la imagen, lo que permitía ese tratamiento expresionista de la representación propio de sus obras. Y en cambio, con el modelo de frente, Bacon decía que se sentía como un poco inhibido. El modelo real no le favorecía, y además porque le gustaba trabajar solo, era muy rutinario, lo cual por otra parte pues es clave. Es decir, que Bacon se levantaba muy temprano y trabajaba toda la mañana y parte de la tarde, y luego cuando iba llegando la noche se iba al bar a tomar con sus amigos y conocidos, y podía a veces acostarse muy tarde, pero Bacon decía que así al otro día estuviera con una resaca tremenda después de haber tomado, de todas formas siempre se levantaba temprano para trabajar. Es como esas personas que si no se levantan temprano, como que ya sienten que no están haciendo las cosas bien. Entonces la lección aquí es constancia y dedicación, así uno esté en la mala o borracho o lo que sea, al otro día poner el despertador y a levantarse bien temprano a pintar para aprovechar la jornada. Bueno, otro dato clave es que para sus obras Bacon utilizaba telas sin imprimar, lo que le permitía resaltar en el resultado de sus pinturas un efecto bastante seco y una impresión cruda de la tela, como características que resultan afines al interés por mostrar la carnalidad de las figuras, lo que se ve por ejemplo en ciertos esfumados secos que realizaba con óleo y en algunos casos con pastel, que como efectos visuales de hecho son efectivamente más cómodos de lograr sobre una tela sin imprimar que sobre una tela imprimada o sobre un papel
pincel como estamos haciendo aquí, porque la tela sin imprimar absorbe muchísimo, absorbe toda la humedad, es súper absorbente, se chupa todo y también pues permite dejar ver sobre la textura de la tela, del lienzo o de la lona, en ciertos casos el trazo del óleo seco, y por eso se resalta, por ejemplo, en las figuras, en las partes claras, sobre todo el esfumado particular de esa forma de trabajo. El problema es que estas telas sin imprimar que utilizaba Bacon hacen que a la larga las obras evidentemente tengan problemas de conservación, porque pueden terminarse craquelando, que es el problema al cual se enfrentan los restauradores que trabajan sobre las pinturas del artista. Entonces, por otra parte, también en su forma de trabajo Bacon utiliza a veces trapos para imprimir marcas sobre la pintura, como por ejemplo en esta obra, y de hecho en algunos momentos intentamos hacer aquí en el proceso el uso de trapos que nos permitieran generar estas marcas del tejido que se ven impresas en algunas obras de Bacon, y en los retratos también se ve un espolvoreado que podría deberse al uso en ciertos casos de pasteles sobre la pintura al óleo, o puede ser también con el mismo óleo esparcido con algún instrumento que permita ese espolvoreado que produce puntos. Entonces lo que intentamos hacer fue hacerlo aquí en estos ejercicios con un cepillo de dientes, pero finalmente el resultado que obtuvimos, pues los puntos quedaron demasiado marcados. Por otro lado, otra costumbre que tenía Bacon era que cuando el cuadro no le salía bien, terminaba muchas veces por destruir completamente la pintura si no le gustaba el resultado. Entonces terminaba cortándola en tiritas y botándola a la basura, lo cual pues es bastante curioso porque uno puede siempre reciclar los lienzos, a menos que tengan pues unos grumos tremendos que no permitan hacer una pintura encima, pues se puede simplemente pintar sobre lo que hay siempre, pero Bacon prefería simplemente cortar y botar las pinturas cuando no le funcionaban. Por otro lado, es conocido que Bacon mantenía un desorden extremo en su espacio de trabajo, y de hecho son famosas las fotografías de su taller en un desorden tremendo, es decir, botellas, pinceles por todas partes, libros y reproducciones de obras de arte, periódicos, fotografías tiradas, aquí lo vemos, cajas, trapos, ropa. Incluso en medio de esa cantidad de cosas el tipo guardaba fajos de billetes metidos en los calcetines que enrollaba e iba dejando por ahí. Y de hecho todo este desorden hace pensar en un caos que a veces resulta siendo muy propicio para la creación, porque si uno tiene un taller donde todo está completamente ordenado, pues es como un poco aburrido, como un poco nada evocativo. Es decir, yo creo que uno como artista necesita como una cierta atmósfera propicia que facilita el desorden. De hecho creo que los artistas en muchos casos somos bastante propensos a la desorganización. Por ejemplo, aquí les muestro una serie de fotos que hice de mi cuarto cuando vivía en Estrasburgo por allá en 2003, reminiscencias, y ahí en ese cuarto cuando estaba estudiando llegaba a unos altísimos grados de desorden, y de hecho tal vez esta serie también fue influenciada por libros de fotografías que se han publicado del taller de Bacon, como estas que muestran pues todo su desorden. También es importante mencionar en la elaboración de las figuras y en los rostros la forma en que Bacon, por medio de las pinceladas, buscaba expresar un dinamismo y un movimiento, tal como lo hemos estado intentando producir en este proceso y en estos ejercicios, como si el rostro se estuviera moviendo y en la pintura hubiera sido congelado por un momento la imagen, es decir, como si la pintura fuera una especie de fotograma de una secuencia. De hecho, a Bacon le interesaba mucho el movimiento del cuerpo humano, captado por la fotografía en secuencia, y por eso entre las múltiples imágenes que utilizaba el artista están las famosas series de fotografías del movimiento humano y animal de Edward Muybridge, y al mismo tiempo este movimiento congelado de la imagen de las figuras en las pinturas de Bacon también recuerda la multiplicidad de puntos de vista sobre un objeto o sobre algún sujeto en las pinturas cubistas de Picasso, que de hecho es uno de las grandes influencias de Bacon junto con Velázquez. Además, este movimiento perceptible en los rostros con unos ciertos barridos que uno puede ver en las pinturas también acentúan ese ir y venir entre la figuración y la abstracción, y por otro lado permiten estos movimientos incrementar en las obras una cierta violencia de las figuras retratadas, una especie de visceralidad existencial. Bueno, podemos dejar por ahí con estos 3 retratos elaborados en los que hemos intentado captar la impresión, en este caso de las pinturas de Bacon.
Bueno, pues estos fueron los resultados y una invitación a reflexionar en la práctica en torno a la integración del accidente y del azar en la producción pictórica. Entonces a equivocarnos mil veces y a integrar estos accidentes fortuitos que hacen las delicias de posibles significaciones inesperadas en la producción pictórica. Y si te gustó este análisis, dale like, dale a la campanita para recibir más informaciones claves sobre el trabajo en pintura hoy y suscríbete al canal y recuerda, sigue pintando, sigue pintando. Hasta pronto, a pintar, a pintar. Chao.